Buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad precongreso organizada por el Instituto de Investigación en Educación INIE de la Universidad de Costa Rica. Como antesala al quinto Congreso Internacional de Investigación Educativa que realizaremos en agosto de este año. Nos alegra contar con su presencia en este espacio de reflexión y diálogo académico que hoy nos convoca para profundizar en una temática clave para la formación docente, la didáctica de la lengua. Tenemos el honor de recibir a la doctora Tricia Mardones Nichi, destacada académica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Chile. La doctora Mardones es doctora en Ciencias de la Educación con mención en Educación Intercultural y cuenta con una sólida trayectoria en investigación, docencia y formación docente en áreas vinculadas a la enseñanza del lenguaje, la comprensión lectora y la educación intercultural. Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral del programa Fondesit en Chile y ha sido reconocida por diversas instituciones internacionales por su valioso aporte a la educación. Además, ha participado como conferencista en múltiples encuentros académicos en América Latina y Europa y es autora de numerosas publicaciones y revistas indexadas. Agradecemos profundamente su presencia en este espacio, que sin duda enriquecerá nuestras reflexiones en torno a la enseñanza de la lengua y sus desafíos contemporáneos. Sin más preámbulo, les dejo con la charla de la doctora Tricia Mardones. Bienvenida. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer a la Universidad de Costa Rica por la invitación y por el Instituto de Investigación en Educación, que gracias a ellos yo estoy acá. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, la charla está dedicada a la didáctica de la lengua, pero lo que voy a hacer yo es hablar sobre los resultados de investigación postdoctoral que acabo de terminar y específicamente tiene que ver con didáctica de la lengua, porque esto ya está publicado en un artículo que se publicó a finales de diciembre del 2024, Competencia intercultural en la comprensión lectora multimodal, validación de contenido de una propuesta didáctica para un aula multicultural. Específicamente, lo que se hizo fue, esto son resultados preliminares de una investigación mayor que lo que buscó en cierto aspecto era probar, ¿cierto?, el impacto que tenía una propuesta didáctica para el desarrollo y la potenciación de la comprensión lectora multimodal en estudiantes de sexto año básico o de primaria en escuelas multiculturales. En el contexto de Chile tenemos bastantes estudiantes de origen inmigrante, extranjeros, entonces las escuelas se caracterizaban por tener ese tipo de población. Y en este artículo, como resultados preliminares, lo que se hizo fue validar el contenido de esta propuesta para que luego sea aplicada y de esta investigación mayor. Antecedentes del contexto que tiene que ver con la investigación en general. El fenómeno de la migración es un fenómeno que no solamente ha tocado a Latinoamérica, sino que toca a todos los continentes en general. Y en específico, hace 10 años, la migración en Latinoamérica ha cambiado su forma de movimiento. Hace 10 años atrás, en Latinoamérica específicamente, las personas que migraban siempre querían como llegar al norte de América, que en este caso sería Estados Unidos, Canadá. Pero después de un tiempo a esta parte, con algunos problemas que hay en ciertos países de Latinoamérica, específicamente a nivel políticos, sociales, económicos, esos movimientos fueron cambiando y empezaron a
moverse por distintos lugares de América Latina y han llegado a países que antes no eran lugar de acogida de migración, como en el caso de Chile y otros países. Entonces ha sido un cambio en los movimientos de migración de poblaciones, de personas de otras nacionalidades. La población migrante en Chile en este minuto fue estimada en 1.736.691, pero esto es un número, considerémoslo de solo las personas que tienen documentación. Acá no está considerada ni contada las personas que han ingresado a nuestro país, en el caso de Chile, en forma sin papeles, en forma ilegal. Entonces, esa cantidad de población podría ser mucho más. Por otra parte, tenemos una desigualdad de logros en los aprendizajes de estudiantes migrantes en Latinoamérica que está constatado por dos organismos, UNESCO y Orial, que está constatado que los estudiantes, los niños, niñas y jóvenes migrantes, por este proceso y este fenómeno social, cultural que se da, trae consecuencias en los aprendizajes de estos estudiantes. Así, por ejemplo, en el caso específico que nos compete, que es comprensión lectora multimodal, tenemos ejemplos de PISA en el 2018 que señala que de PISA de 2018 con esos resultados se hizo una investigación y se establece que existe una desigualdad en la comprensión lectora de estudiantes migrantes. Cuando se aplican estas pruebas a nivel internacional, se logra ver la brecha que hay entre estudiantes nacionales y inmigrantes. Por ejemplo, en otra investigación se detectó el bajo rendimiento de comprensión de texto de estudiantes migrantes latinos en España. Y en este caso sería la diferencia dialectal. ¿Por qué? Tenemos consideración que pueden haber estudiantes que tengan una lengua, se van a otro país que no es la misma lengua, ¿cierto?, que su lengua madre, y por lo tanto puede influir la lengua como un factor que impida, ¿cierto?, el mejor desempeño en el ámbito de la comprensión lectora. Sin embargo, en este caso, en esta investigación, se hizo en España, que son de habla hispana, ¿cierto? Hablan ellos el castellano y los estudiantes latinos también hablan castellano y supuestamente no debería haber ningún problema de comprensión. Sin embargo, se detecta en esta investigación del 2017 que sí, que existe también algún factor y en este caso sería el factor dialectal. Es decir, el factor dialectal también es un factor que puede interceder en los bajos desempeños en la comprensión lectora y en la comprensión lectora multimodal, que es específicamente la investigación que yo estoy trabajando. En Chile, Elige Educar tomó los datos CIMSE, que es una prueba a nivel nacional, el 2017, de lectura del 2015. Y en estos análisis ellos descubrieron que estudiantes locales obtuvieron un puntaje más alto que los estudiantes migrantes. Entonces nos vamos dando cuenta que a nivel mundial este mismo factor de elementos de que el desempeño de los estudiantes migrantes en general siempre son más bajos en los desempeños que estudiantes locales. Y en el caso que tiene que ver con la comprensión lectora específicamente. Bien, esta investigación se construyó de la siguiente forma, específicamente con un diseño donde lo que se buscó fue la validez de contenido de una propuesta didáctica. Específicamente lo que se hizo fue la construcción de 12 sesiones de aprendizaje, ya que esas sesiones eran las que se aplicaron posteriormente en la investigación mayor. Los participantes fueron 15 expertos. Lo que se hizo entonces fue una validación de expertos
donde 15 expertos validaron estas secuencias didácticas, estas clases que se aplicaron, y en específico los expertos se caracterizaban por ser, en general, profesores o profesoras correspondientes al área del lenguaje, profesores de lenguaje o comunicación, o profesores de castellano, o profesores, por ejemplo, de educación básica, pero que tenían magíster o doctorados en lingüística en el ámbito de la lengua. Lo que se construyó específicamente para esta parte de la investigación fue una escala de Likert con 3 dimensiones, que era claridad, coherencia y pertinencia, lo que justamente se les preguntó a los expertos y a las expertas que consideraran al minuto de señalar si estas secuencias didácticas, ¿cierto? Estas clases eran pertinentes o no, desde la perspectiva de la claridad, si eran claras, se entendían, si era coherente, ¿cierto? Los objetivos con la actividad misma, y si era pertinente a lo que se estaba proponiendo que se quería lograr. Y los análisis de los datos, se calculó el índice de relevancia, la B de Aiken y la razón de validez de contenido de Lauch. Acá esto es importante, posteriormente lo voy a señalar, que se aplicaron 3 estadísticos para establecer que la concordancia de jueces, ¿cierto?, tenía algún factor relevante para decir qué secuencia didáctica entonces estaba siendo validada versus las que no eran validadas. El diseño de la propuesta didáctica, que en específico tiene que ver con esta charla, tiene bases teóricas específicamente. ¿Qué bases teóricas se utilizaron para trabajar lo que era la comprensión lectora multimodal, pero con algo muy importante, que era comprensión lectora multimodal en contextos multiculturales, específicamente con población migrante? Está la gramática visual de Kess y Van Lauren, que incluye el análisis de elementos morfológicos de la imagen, por ejemplo, el punto, la línea, el plano, elementos dinámicos de la imagen, por ejemplo, la temporalidad, el formato, el ritmo, y la retórica de las representaciones visuales, por ejemplo, la connotación. Y también están las estrategias metacognitivas de la lectura, según los momentos de la lectura, tales como el antes, durante y después de la lectura. Entonces, la teoría de la estrategia metacognitiva plantea que antes de la lectura se tienen que desarrollar ciertas acciones y actividades por un lector competente durante la lectura y después de la lectura. La teoría también lo que nos plantea con respecto a la comprensión lectora tiene que ver todo con el enfoque cultural. Este enfoque cultural implica que el estudiantado, las niñeces en específico, logran la comprensión, y en este caso también desde la didáctica de la lengua, la escritura, la lectoescritura va a la par con los elementos de estímulos que se va integrando en el ambiente. Por lo tanto, las estrategias metacognitivas pueden ser estrategias teóricas, pero que cuando queremos enseñarlas en el aula o en la casa, lo que debemos hacer como profesores y profesoras específicamente, lograr enseñarlas en forma explícita, porque el proceso de la comprensión lectora es un proceso cognitivo que implica ciertos procesos de análisis, comparación, interpretación, y que se produce, ¿cierto?, en nuestra cognición. Sin embargo, ¿cómo enseñamos esos procesos? Y esos procesos tienen que ver con la enseñanza directa, explícita de estos procedimientos metacognitivos. La metacognición lo que busca es que el aprendiz, en este caso, logre ser consciente. La metacognición lo que busca es la conciencia del aprendiz de las estrategias que tiene en el aprendizaje. Es decir, en el caso de la lectura, yo estoy leyendo y yo me voy preguntando, después que leí, por ejemplo, una oración, una frase o un párrafo, y me pregunto, ¿comprendí? ¿Logré entender lo que me quiere decir el autor con este párrafo?
lograr esa comprensión y decir sí, comprendí o no, no comprendí, me obliga automáticamente a estar desarrollando esta estrategia metacognitiva y que soy consciente, ¿cierto?, de los procesos de aprendizaje y en este caso de las estrategias que estoy utilizando para la comprensión. Y por supuesto, esto está de la mano con un modelo instruccional denominado modelo de transferencia gradual del control de la actividad, que en específico lo que busca es justamente el modelamiento por parte del profesorado hacia los estudiantes. Es decir, en la didáctica tradicional, lo que hace el profesor de la enseñanza de la lengua o el profesora de la enseñanza del castellano o lenguaje y comunicación, lo que hace específicamente es pedirle al estudiante que lea el texto y que responda a preguntas, ¿cierto?, en relación a su comprensión por el texto. Pero no existe específicamente la mediación y menos la enseñanza explícita de estas estrategias metacognitivas. Por lo tanto, lo que hace el modelo instruccional es señalar que lo primero que debe hacer el profesorado es ser el modelo de lectura. Es decir, para que mis estudiantes logren leer fluidamente y comprensivamente, yo tengo que ser el modelo. Yo debo leerles a mis estudiantes. Y si estoy en el caso de la casa y yo soy la mamá de mis hijos, de mi hija, de mi hijo, yo ser el modelo, yo leerles en voz alta, para que también entienda cómo se lee, ¿cierto? Voy siendo su modelo de cómo se lee fluidamente, cómo son los procesos, ¿cierto?, de comprensión lectora en cuanto a las estrategias metacognitivas. Entonces, por ejemplo, leo un cuento y yo lo leo en voz alta, le doy la intención comunicativa a esa lectura, con los signos de exclamación, los signos de interrogación, en que se note que respete un punto seguido, un punto aparte, ¿cierto? Leer con intención. Y esa lectura, posteriormente, yo voy haciendo preguntas y puede que me haga las preguntas a mí, porque es una de las estrategias metacognitivas. Por ejemplo, si yo estuviera leyendo Caperucita Roja y luego yo le hago e interrogo al texto y digo, bueno, ¿por dónde iba caminando Caperucita Roja? Y voy verificando que esa respuesta está en el texto. Y ese ejercicio yo lo tengo que hacer en forma explícita con mis estudiantes. ¿Ya? Ese modelamiento es parte de este modelo instruccional porque en la enseñanza tradicional eso no está. En la enseñanza tradicional es tu estudiante lee el texto y luego responde. Pero el estudiante dice, ¿y cómo leo? ¿Cómo respondo? ¿Cómo comprendo? ¿Qué estrategias utilizo para comprender? Entonces eso no está la enseñanza. Y este modelo lo que busca es que esté la enseñanza, y la enseñanza es el modelamiento. Mostrar cómo se lee, mostrar cómo se hacen preguntas, mostrar cómo se responde y las estrategias metacognitivas en este caso, cómo se van usando. Por ejemplo, una de las estrategias metacognitivas antes de la lectura es la predicción. Yo leo el título y digo, a ver, estudiantes, ¿qué piensan ustedes de qué se va a tratar este texto en relación al título que acabo de leer? Hagamos predicciones. Y se hacen predicciones. ¿Para qué? Para cuando el estudiante comienza a leer el texto, vaya verificando luego si las predicciones estaban en relación a lo que dice el contenido del texto. Por ejemplo, como una de las estrategias. Posteriormente, lo que busca este modelo instruccional específicamente es entregarle paso a paso la responsabilidad del aprendizaje al estudiante. En primera instancia, la responsabilidad está en el profesorado, quien hace el modelamiento de la enseñanza de lo que yo quiero que logre mi estudiante. Si mi estudiante quiero que logre, en el caso de la escritura, una escritura de una oración, ¿cierto? Simple, que sea coherente y cohesionada, significa automáticamente que yo tengo que mostrar cómo se hace. No puedo pedirle al estudiante que logre algo si yo no muestro, profesor a profesor, cómo se hace esa actividad. ¿Ya?
Primero, entonces, instancias al modelamiento. Posteriormente, sobre todo con los estudiantes de educación preescolar, estudiante, bueno, preescolar, pero específicamente de primaria, que en mi país le llamamos educación básica. Con estos estudiantes hacemos una actividad de repetición. O sea, yo digo, hagamos esto y lo hacemos en conjunto. Trabajamos en conjunto el proceso. Si estamos leyendo, entonces leemos, por ejemplo, coralmente, en grupo. Todo el grupo lee lo mismo al mismo tiempo o vamos pidiendo a los estudiantes que vayan leyendo trocitos del texto. Entonces, pero lo vamos haciendo en conjunto. Hasta llegar a un minuto donde el estudiante ya puede hacer el proceso en forma individual y por supuesto que en ese minuto también el profesorado lo que debe hacer es la mediación y otorgar las ayudas que necesita el estudiante en forma explícita para que pueda llegar a la comprensión. Eso es lo que busca este modelo instruccional. El otro elemento teórico que está inserto en en estas secuencias didácticas que se crearon, está la interrelación entre la comprensión lectora y la interculturalidad. Entonces, desde el ámbito teórico e investigación se planteaba, tenemos, ¿cierto?, toda una teoría que tiene que ver con la comprensión lectora multimodal en específico, que pertenece a la disciplina de la didáctica de la lengua, pero por otro tengo todo un factor contextual que estoy en espacios multiculturales, espacios con diversidad cultural. ¿Cómo logro teóricamente y prácticamente reunir ambas miradas teóricas, ¿cierto?, en un mismo ámbito de aprendizaje? Y ahí es donde se encuentra el concepto de educación intercultural. La educación intercultural es un constructo teórico más amplio que aborda toda la educación, pero específicamente, como estamos desde el ámbito de la lengua, acá se identificó que el lenguaje y la cultura están interrelacionadas directamente. Por lo tanto, aparece el constructo denominada competencia intercultural, que es un constructo teórico que viene del área de la sociolingüística y que lo que busca en el caso de la lectura específicamente es cómo un lector, lectora, logra comprender un texto de otra cultura. Entonces, el encuentro, ¿cierto?, en este caso, con la otra edad de la otra cultura está en el texto. El texto es el que evidencia estas características culturales y, por supuesto, esta competencia intercultural lo que busca es desarrollar ciertas habilidades relacionales y de interpretación en estos contextos multiculturales. La propuesta didáctica específicamente, considerando todo lo que dije anteriormente desde la perspectiva teórica, tomó, por ejemplo, siempre un tipo de texto. Por ejemplo, infografías, afiches publicitarios, chistes gráficos, memes o cómics. Se trabajaron los modos semióticos en cada tipología textual, los elementos lingüísticos, por ejemplo, el vocabulario, gramática de la lengua, la parte visual, qué colores, vectores, puntos de vista de la imagen fija o en movimiento, la parte auditiva, si es que era se estaba viendo, por ejemplo, un cortometraje o estábamos viendo una publicidad, volumen, tono, ritmo de la música, efectos del sonido, y la parte gestual que tiene que ver con los movimientos, velocidad, expresión facial y corporal. También tenemos que entender que dentro del contexto de los medios masivos de comunicación, nos encontramos, sobre todo si estamos en contacto con redes sociales, internet, lo que más tenemos es una comunicación a nivel visual. Ya lo lingüístico verbal, en este caso muchas veces son acompañamientos, y en el caso, por ejemplo, de los memes, la fuerza, ¿cierto?, comunicativa la tiene la imagen versus las palabras que son la parte lingüística. Entonces, ¿cómo eso logra ser interpretado? ¿Cómo eso logra ser leído? ¿Ya? Comprendido. Y entendiendo que nuestros estudiantes, en la generación que estamos viviendo hoy día en la actualidad, están insertos y insertas en este mundo donde lo visual es parte de su vida.
Pero la pregunta es, ¿logra tener este desempeño y esta capacidad tal vez de una comprensión lectora a nivel crítica y no a nivel literal solamente de comprensión? Entonces, de ahí que también surge la necesidad de mirar, ¿cierto?, la comprensión lectora, pero en este caso multimodal, ¿ya? Con textos que comparten más de un modo semiótico para lograr la comprensión. Y que en el caso de Chile no está explícito hasta ahora en el currículum nacional estos elementos de los textos multimodales. Si se trabajan en la sala de clases, parte más que nada de porque les interesó a los profesores y profesoras trabajar este tipo de texto, más no es algo que lo está pidiendo explícitamente el currículum. Y en el caso de las estrategias metacognitivas, algo que yo ya había señalado, por ejemplo, antes de la lectura tenemos activación de conocimientos previos, identificación tipo de discurso, identificación finalidad de la lectura, anticipación del contenido textual. Siempre una estrategia de metacognición tiene que ver con la finalidad de para qué yo hago las cosas. El estudiante siempre se hace esa pregunta y no necesariamente es consciente de aquello, pero desde la estrategia metacognitiva esto es súper relevante y en todo aprendizaje. ¿Para qué estoy aprendiendo aquello? ¿Para qué estoy aprendiendo esto? Y la explicitación también desde el profesorado. ¿Para qué estamos haciendo este ejercicio? ¿Para qué estamos leyendo este texto? Es importante, ¿cierto?, dentro de la perspectiva de las estrategias metacognitivas. Durante la lectura, algunas de las estrategias estaría el reconocimiento de las distintas estructuras textuales. Entonces, ¿qué estoy leyendo? ¿Estoy leyendo un afiche publicitario, un chiste gráfico, un meme? ¿Qué relación o diferencia tiene un chiste gráfico con un meme o un cómics, por ejemplo? Construcción de una representación mental del texto que ya implica ya más una alta comprensión cuando logro habilidades cognitivas de orden superior como la síntesis, lograr, ¿cierto? Decir, ok, el texto me dice tal o cual cosa. Supervisión del proceso lector, uno de los ejemplos que yo les daba, que tiene que ver con, a ver, leí, ya, pero comprendí, porque uno es leer y otro es comprender, lo logré comprender, logré hacer las relaciones que me pide el texto, y eso está relacionado con supervisar mi propio proceso lector. Y después de la lectura tengo, por ejemplo, corregir errores de comprensión, elaborar una representación global del texto, ejercitar procesos de transferencia, porque también lo importante en la lectura es cómo transfiero lo aprendido, cómo transfiero lo que comprendí. Y ahí lleva automáticamente muchas veces al ámbito de la escritura, cómo lo comunico en forma escritural o cómo lo transfiero de forma oral, ¿ya? Y eso también me implica desempeños y habilidades. Aquí podemos ver el modelo en específico que se logró hacer con todos estos aspectos teóricos que yo he estado señalando. Entonces, el modelo, la instrucción, ¿cierto?, del modelo, lo que me busca en primera instancia, esto está en inglés porque está sacado del mismo artículo que se publicó en inglés. La primera parte tiene que ver con la motivación. Entonces, lo que hace siempre el profesor o el profesorado es presentar un objetivo y que lo dijimos que está relacionado directamente con las estrategias metacognitivas, que lo que implica aquello implica, bueno, ¿qué vamos a hacer en la clase? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Por qué vamos a leer este texto? Y entonces presento el objetivo, ¿cierto? Y activo conocimientos previos en virtud del texto. Tenemos todo lo que es el proceso del modelamiento directo instruccional, que es lo que yo les planteé, que es cuando el profesor modela, ¿ya? Y en esa parte del modelamiento va trabajando ciertas partes, bueno, la estrategia metacognitiva, la lectura del texto, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo está la parte donde trabajamos la comunicación intercultural, la competencia intercultural, donde interrogamos al texto desde la perspectiva cultural. Entonces, ¿qué nos quiere decir el texto que pertenece a la cultura X? ¿Cómo relaciono ese contenido, conocimiento, esa información con mis elementos culturales y hago el diálogo?
Posteriormente, hay todo un trabajo individual del estudiante con ese mismo texto. En primera instancia, entonces, el profesor o profesora lo que hace es modelar con un texto y después le pide al estudiante que en forma individual o grupal desarrolle la misma actividad que el profesor modeló, pero lo que lo hagan en forma individual o grupal con otro texto, pero que vayan repitiendo lo mismo procedimiento hasta llegar a que el estudiante ya es independiente en su responsabilidad de aprendizaje. Eso es lo que se espera. Visión sinóptica de la propuesta didáctica en específico. Acá tenemos, por ejemplo, una de las clases, corrección de la prueba, se les aplicó una prueba de un pretest y un posttest, ¿cierto? Pero lo que se hizo específicamente luego, la primera clase fue corregir la prueba que los mismos estudiantes habían desarrollado. Se trabajó posteriormente la infografía, afiches publicitarios, se trabajó en comparación, ¿cierto?, las características entre una infografía y un afiche publicitario, se trabajó el cómic, el chiste gráfico, el meme, y también se trabajó la comparación entre un cómic, meme y chiste gráfico, donde los estudiantes lo que tienen que visualizar, ¿cierto?, son que ambos tipos textuales comparten algunas estructuras similares, más se diferencian en otras, ¿ya? Y que muchas veces tienen también otro fin comunicativo y el video publicitario. Los resultados a grandes rasgos de la investigación en sí, que lo que buscaba la investigación, esta parte de la investigación, era validar esta secuencia didáctica, este dispositivo didáctico era validarlo, que decir que tenía, ¿cierto?, una validez investigativa para que pueda ser aplicado finalmente en esta investigación mayor que lo que se buscaba. Para determinar la relevancia de cada una de las sesiones se utilizó el criterio de que la media ponderada de las 3 dimensiones de evaluadas sobrepase el 75% del puntaje máximo asignado en la valoración realizada por los jueces. En este caso, la valoración máxima posible era de 3 puntos, por lo que el 75% representa un puntaje de un 2,5. Veamos esto. Si vemos acá, en el promedio de las sesiones, todas las sesiones, las 12 sesiones, tienen sobre de 2,5. Con esa definición y ese análisis, entonces, podemos decir que según este tipo de estadístico, todas las sesiones eran válidas. Estaban todas bien dentro de los contextos y que había acuerdo entre todos los jueces de que todas las sesiones sí tenían validez. Pero cuando aplicamos y calculamos la B de Aiken para las dimensiones y las sesiones del dispositivo didáctico, esto cambia. El nivel de significancias de los valores de B de Aiken deben ser mayores o iguales a 0,8, y ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, la sesión 3 tiene 0,79, por lo tanto, no era válido. Y se dice o decimos muchas veces en investigación, esta sesión se me cae. Entonces había que mirarla, qué le pasaba. ¿Por qué este estadístico me dice de que hey, no, los jueces no concuerdan el 100% en que era pertinente, tenía la claridad, etcétera? Claridad, coherencia y pertinencia. Si nos damos cuenta, en la sesión 8 también tiene 0,79, no tiene validez, y la sesión 11 y la 12 tampoco tenían validez. Pero si ustedes se dan cuenta, con el estadístico anterior, eran todas válidas. Y cuando aplicamos el cálculo de validez de contenido del LAUCH, por sesión del dispositivo didáctico, las dimensiones, valor mínimo que debe tener la validez de contenido del LAUCH, que es CBR, es de un 0,49. Y si ustedes se dan cuenta, todas las sesiones con este tipo de cálculo, todas eran válidas. Entonces, ¿qué fue lo interesante de esta parte de la investigación? De darnos cuenta que según el estadístico que estamos usando, es el resultado que nos va a dar. Por lo tanto, aplicamos 3 estadísticos, 2 de 3 nos decían que todas las sesiones eran válidas, que había concordancia de jueces en un valor que era significativo, más un estadístico nos dijo que no lo era, que era solamente la B de Aiken.
Por lo tanto, lo que se hizo posteriormente fue un trabajo cualitativo donde se remiraron, ¿cierto?, las sesiones que aquí aparecían sin validez y se hicieron mejoras en virtud de los comentarios que hicieron los jueces y las juezas a nivel cualitativo. Finalmente, como discusión y conclusiones, se puede señalar que toda propuesta didáctica se construye con el objetivo de ser aplicada. Sin embargo, desde la perspectiva investigativa se requiere en primera instancia validar su contenido mediante jueces expertos. Así se da el primer paso para evaluar y verificar la calidad, relevancia y efectividad del instrumento a utilizar, asegurando que midan lo que se propone medir y que sean apropiados para su uso académico o de investigación. En este caso, parte de la investigación era que esta secuencia didáctica, dispositivo didáctico, se iba a implementar en sala para que se potencie, ¿cierto?, el aprendizaje de la comprensión lectora multimodal. Por lo tanto, teníamos que probar que lo que nosotros habíamos creado era válido y pertinente para poder plantearlo y llevarlo, ¿cierto?, a la sala de clase. De acuerdo con los resultados obtenidos en los 3 métodos aplicados para verificar la validez de contenido en base a juicios de expertos, la propuesta en su conjunto tiene validez. Al verificar la concordancia entre las opiniones de los expertos y expertas, los indicadores dan cuenta de que se puede utilizar con fines académicos de investigación cuando se trata de comprensión de textos multimodales, tal como lo han propuesto los autores que están ahí. Finalmente, logramos crear una secuencia didáctica, ¿cierto?, que pudimos implementar y ahora estamos en la fase 2 viendo, porque los estudiantes desarrollaron un pretest y un posttest, respondieron pruebas antes de que fuera la intervención didáctica y posterior a la secuencia, a la intervención didáctica. Por lo tanto, estamos en el proceso de ver, bueno, si los estudiantes lograron aprendizaje o no, que era lo que realmente buscamos con esto. Muchas gracias. Gracias, doctora Tricia. Tenemos aquí unas consultas para que usted nos amplíe un poquito. Voy a ir de una a una. ¿Cómo transforma la comprensión multimodal nuestras prácticas de enseñanza de la lengua en contextos culturalmente diversos? Específicamente tiene que ver con el tipo de texto. Como estamos trabajando a nivel de comprensión lectora, lo importante es el tipo de texto. Entonces, el texto es el que muestra la cultura, en este caso, de quien lo escribe o quien lo construye, y ese texto tiene que demostrar o demuestra, ¿cierto?, una cultura distinta a quien lo lee. Y ese proceso siempre se da. Por ejemplo, si yo quiero leer el ejemplo que yo había dado con Caperucita Roja, no es un texto que se creó acá en Latinoamérica. Por lo tanto, ya es un texto que en sus orígenes tiene una intención comunicativa distinto, tiene un contexto que tiene que ver con la época específica de ese autor que lo creó. Y en esa instancia, entonces, es importante considerar esos elementos. En el caso de los textos multimodales pasa lo mismo. Van a haber imágenes de ciertos elementos que primero que todo tengo que conocer, saber de qué me están hablando, conocer ciertos elementos y muchas veces esos elementos son de otra cultura, pero tengo que identificar esos elementos que pertenecen a la otra cultura para yo poder llegar a la comprensión. ¿Cómo diseñar secuencias didácticas que integren lectura y producción multimodal desde una perspectiva intercultural? Tiene que ver nuevamente con la tipología textual. Esto es lo más importante. El texto es el que manda, el texto es el que es de otra cultura y los estudiantes tienen que ir trabajando ciertos en conversación al momento de la comprensión, la conversación de cuál es la información cultural que está en ese texto y cómo lo relaciono también con mi cultura. Eso es importante. Y en cierto aspecto, en este caso estábamos trabajando solo comprensión lectora multimodal, pero en la sala de clase se da esto de estar trabajando constantemente comprensión lectora
y la escritura. O sea, es inevitable que vayan juntos, no van por separado, porque los estudiantes contestan una pregunta, por ejemplo, ya sea en forma oral, ya sea en forma escrita. Por lo tanto, desde un enfoque comunicativo de la lengua, específicamente lo que se hace es usar las tres habilidades en conjunto. Por lo tanto, un profesor o una profesora que esté enseñando didáctica de la lengua va a tener que trabajar y combinar tanto el ámbito de la lectura, el ámbito de la escritura, como el ámbito de la oralidad. Y la oralidad está en relación directa también con la escucha. En los ámbitos multiculturales, en este específico, tiene que ver con la tipología textual, que el texto elegido represente cierto información, elementos propios de otra cultura. Por ahí va los elementos, cierto, de interacción cultural. Ahora vamos con la siguiente consulta y nos dicen, ¿qué saberes y competencias debe desarrollar el docente para mediar prácticas de lectura y escritura multimodal en contextos culturalmente diversos? Todo lo que planteé que abordó teóricamente la investigación son partes de las teorías que trabajan, ¿cierto?, la didáctica de la lengua. En el caso de los textos multimodales hay toda una gramática de la imagen. Y la pregunta es, bueno, el currículum nacional, cuando yo enseño lenguaje, ¿me pide que lo enseñe? Sin embargo, estoy trabajando, por ejemplo, con un texto que tiene imagen o un afiche o una infografía. Entonces, la imagen que tiene el color, el vector, todo está entregando una información, no solamente la parte verbal. Por lo tanto, debo como profesor o profesora manejar esa gramática para poder enseñarla y para que se le entregue esa información al estudiante y el estudiante pueda manejar esos conocimientos para lo que se está buscando que sea la comprensión. En este caso, la comprensión lectora como tal, estarían las estrategias metacognitivas de la lectura, que son lo que planteamos. Son acciones que realiza un lector cualquiera, no solamente nuestros estudiantes. Nosotros como lectores en general hacemos parte de esto, pero la pregunta es, ¿soy consciente o no de que estoy desarrollando ciertas habilidades o acciones antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura? Pensemos cuando nosotros leemos un texto cualquiera. ¿Qué hacemos? Muchas personas tienen la costumbre de ir subrayando o colocando notas a los lados. Esas son estrategias metacognitivas. Si yo me leí un trozo del texto y digo y me pregunto, ¿entendí o no? ¿Qué estrategia uso posteriormente cuando me respondo, no comprendí? Bueno, vuelvo a releer, que es una de las estrategias también. Volver a leer. Entonces, pero soy consciente que eso es una estrategia. Soy consciente como profesora, profesor, que es una estrategia para poder enseñarlo. Recuerden que lo más importante es que debo enseñar en forma explícita, ¿ya? No que sea inconsciente mi acción de lectura, sino que tienen que ser consciente. Entonces, por eso se llaman estrategias, porque utilizo varias estrategias que necesito para la comprensión según la necesidad que me presente frente al texto que estoy leyendo. Y para cerrar, una última consulta, ¿cómo evaluar la comprensión crítica de de los textos multimodales en estudiantes con diversos trasfondos culturales y lingüísticos? Primero que todo, tenemos que entender que existen niveles de comprensión lectora. Y el nivel crítico es el nivel más alto de comprensión. Estos niveles de comprensión lectora están relacionados directamente con una habilidad cognitiva. Entonces, leer en forma explícita, que el texto me lo dice directamente y yo puedo subrayar, por ejemplo, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿De qué color es el caballo? Blanco, y lo subrayo. El texto me entrega la información directa. Cuando estoy trabajando a nivel de inferencias o de interpretación, son otras habilidades que tengo que tener en relación al texto.
Por lo tanto, eso también se tiene que enseñar en forma explícita. Y ya la forma crítica tiene que ver cuando yo sujeto, lector, lectora, estoy en relación directa a la parte valorativa. Yo ya puedo dar un juicio de valor frente, ¿cierto?, a el contenido, lo que se está diciendo en aquel texto. Por lo tanto, eso tiene que ser enseñado en forma explícita, tiene que ver con las habilidades de comprensión y es un proceso. O sea, no puedo a cualquier estudiante inmediatamente enseñar, preguntarle, por ejemplo, evaluar una comprensión crítica si nunca lo enseñé en clase. O sea, tiene que ser modelado y tiene que ser trabajado para que el estudiante pueda tener esa postura, ¿cierto? Para aquello tiene que tener conocimientos previos. Si no tiene conocimientos previos, ¿cómo va a dar alguna valoración hacia la información que se está dando? Y eso es un tema muy grande, sobre todo con los medios masivos de comunicación, porque hoy en día, en general, y estoy haciendo un juicio de valor y una generalización, las personas tienen mucha interacción con los medios masivos de comunicación, sobre todo con las redes sociales, y la pregunta es, ¿qué nivel de lectura tiene? O sea, muchas veces se ve una imagen y se cree que eso es una verdad, porque además ahora la IA está actuando que todos los videos, imágenes parecen, claro, que son originales, pero no necesariamente lo son, son manipulados. Entonces, y que todo lo que se diga en las redes sociales es la verdad, tiene que ver con un hecho real. Entonces, la pregunta es, ¿se está desarrollando en la sala de clase? ¿Cierto? Me interesa la sala de clase, me interesa la educación. ¿Cómo nosotros logramos como profesores, profesoras, ¿cierto?, trabajar estas habilidades cognitivas, estas habilidades de lectura para que el estudiantado tenga las herramientas de literacidad para el siglo XXI? Porque finalmente eso es. Ya los estudiantes no están leyendo en forma lineal, no les gusta leer libros, ¿cierto?, en forma lineal, sino que ven bastante textos multimodales. ¿Pero están preparados? ¿Tienen las herramientas? Esa sería la pregunta. Muchas gracias. A usted. Bueno, de esta manera damos por finalizada la actividad del día de hoy. Agradecemos a la doctora Tricia Mordones habernos acompañado en este día y les invitamos a seguir en nuestras redes sociales las diversas actividades que el INIE organiza. Buenos días.